Paz y bien en el nombre de Jesús. Una vez más, queridos hijos, qué día tan maravilloso el que el Señor nos regala para poder crecer en todo este espíritu propiamente de la liturgia y seguir ahondando en el camino del mismo. Voy y retomo lo que hablamos de la espiritualidad del año litúrgico, que tiene unos énfasis propios y que nos ayuda a clarificar y ahondar en el mismo para poder nosotros redescubrir toda esta dinámica que venimos ahondando en esta materia llamada el tiempo de la liturgia o liturgia temporal. Existen tres ejes importantes cuando hablamos de la espiritualidad del año litúrgico. Uno de los primeros ejes es hablar de la pedagogía de la fe. Cuando nosotros hablamos como espiritualidad del año litúrgico, el ámbito de la pedagogía de la fe, tenemos que traer alusión de que hablar de pedagogía es hablar de la parte procesual, es hablar de una realidad dinámica, es hablar de una realidad consecuente que va avanzando y que va vislumbrándose en lo propio del año litúrgico. Entonces, el año litúrgico tiene una pedagogía. Ahora, ¿qué reclama la pedagogía? Hablar de pedagogía es hablar de los diferentes momentos en que Dios se ha manifestado, en que Dios se ha revelado y en que Dios se ha dado a conocer. Nosotros vemos que en esa pedagogía de la fe vemos la historia de la creación o historia creacional, vemos también la época o la etapa patriarcal, vemos la parte histórica y luego, bueno, toda la dinámica de reyes que acompañaron a esa misma dinámica del pueblo de Dios para llegar a este tiempo que es la etapa mesiánica o tiempo de gloria, tiempo de bendición. Todos esos momentos que se van marcando y que van teniendo unos acentos muy particulares en el ámbito pedagógico, nos van a nosotros ir reestructurando y nos van llevando a una concreción del mismo para poder ahondar en lo que llamamos la pedagogía de la fe. Ahora, todo ámbito pedagógico también tiene unas enseñanzas, es decir, en cada etapa hay una enseñanza. ¿Y por qué nosotros hablamos en la espiritualidad del año litúrgico, hablamos de una pedagogía de la fe? Porque el año litúrgico hunde sus raíces en todo el acontecimiento pascual, en la pasión, en la muerte y en la resurrección. Yo traigo aquí a colación tres elementos importantes que aparecen en esa pedagogía de la fe. Primero, un Dios que se revela y se revela de una manera paulatina. Segundo, un Dios que se revela, un Dios que le da a conocer al hombre a través de esa manifestación lo que Dios tiene para él. Y tercero, en la pedagogía de la fe va dirigida propiamente a la santificación y a la bendición y para que el hombre redescubra toda la importancia del acontecimiento salvífico. Por eso hablar de la espiritualidad del año litúrgico es hablar propiamente de toda una dinámica, de todos unos acentos y de todo un derrotero de gracia y de bendición donde Dios va acompañando la historia del hombre para que el hombre redescubra lo que Dios tiene para él, a dónde lo quiere llevar, qué es lo que el Señor tiene para su vida y hacia dónde lo quiere proyectar. Todo eso nos va dando a nosotros el poder abandonarnos, el poder crecer en el Dios que nos ama, en el Dios que nos acompaña y en el Dios que nos bendice. Ahora, hablar también de la espiritualidad del año litúrgico toca un segundo elemento, la esposa de Cristo que vive con el Señor los misterios de Cristo. Esto es importante porque nosotros hablábamos en la liturgia fundamental del famoso culitúrgico, el cuolitúrgico, que hace referencia a los misterios de Cristo, y el ubi de la liturgia, que hace referencia a qué? A la liturgia de las horas, que hace referencia a los sacramentos y que hace referencia a la Santa Misa. Entonces, ese cuolitúrgico desemboca, tiene todo una realidad de asentamiento, podríamos llamar,
ese asentamiento en lo que nosotros se denomina el famoso ubi de la liturgia, marcado en estos elementos en precedencia. Pero ahora también es importante hablar que la esposa de Cristo que vive con el Señor los misterios de Cristo, también en este año litúrgico vamos a ver las fiestas, vamos a ver el rito y vamos a ver la rúbrica. Las fiestas son que todos los acontecimientos que el pueblo de Israel ha celebrado en la historia, de la manera como Dios se ha venido manifestando, como Dios se ha venido de una u otra manera dando a conocer, y cómo Dios ha mostrado en la historia como el alfa y el omega, el principio y fin de todas las cosas, para que el hombre redescubra el proyecto salvífico y de esta manera todo su ser y su quehacer vaya en la profundidad del misterio y redescubra lo que Dios tiene para él. Por eso las fiestas litúrgicas en la iglesia están marcadas propiamente en celebrar la historia que Dios ha ido trazando con su pueblo, las diferentes manifestaciones que Dios ha ido trazando con su pueblo. Por eso entonces aquí entra el rito donde hunde sus raíces en esa fiesta, es decir, en la historia salvífica que el pueblo celebra como paso de Dios y como manifestación del Señor. Y ahí entra entonces la rúbrica, que es aquella que custodia, aquella que protege, aquella que salvaguarda esa fiesta que está hundiendo sus raíces en la historia de salvación, un Dios que se manifiesta, donde el rito entonces lo que hace es, a través de la acción poderosa del Espíritu, a través de la acción epiclética, actualizar ese acontecimiento para que la rúbrica entonces custodie, proteja y salvaguarde todo aquello que se ha dado en su intencionalidad original, en su propiedad original, en la consecución de la realidad propia, donde vamos avanzando y de una u otra manera vamos ampliando lo propio de la dinámica del acontecer de Dios en la historia. Por eso hablamos de que esa pedagogía, esos misterios de Cristo, ese encuentro del esposo con la esposa a través del misterio de Cristo, donde está marcado a través de las fiestas, la fiesta que tiene como tal otro eje fundamental el rito, y el rito que tiene también otro eje fundamental como la rúbrica, esa realidad entrelazada nos ayuda a contemplar ese encuentro de la esposa con la esposa, del esposo con la esposa, para que así de una u otra manera se viva de manera plena todo el acontecer de Dios en la misma historia. Ahora bien, cuando hablamos de pedagogía, cuando hablamos de este encuentro de esposo y esposa bajo los misterios de Cristo, más marcado en la fiesta, en el rito y en la rúbrica, pasamos ahora al ámbito de la celebración. La celebración entonces es aquella que nos introduce al ámbito pedagógico, a la manifestación paulatina de Dios en la historia, a contemplar los misterios de Cristo de manera definitiva, porque ya lo diría Orígenes, que Cristo es la parte o la palabra definitiva del Padre, para entrar entonces en un ámbito de la mistagogía que es la introducción totalmente en el misterio, la mistagogía que es la adhesión a la perfectísima voluntad del Padre, y la mistagogía que es la contemplación de esa obra creadora de Dios que sigue recreándonos a través de la acción del Espíritu para poder vivir una realidad mistérica, pero no bajo una realidad desencarnada, sino mistérica en cuanto el hacer, en cuanto al quehacer, en cuanto a la acción amorosa de Dios. Esa mistagogía que tiene como finalidad también introducirnos de manera perfectísima al corazón del Padre. Y somos introducidos de manera perfectísima al corazón del Padre en la fuerza, en el amor, en la dinámica propiamente del Espíritu, que hace que estos tres ejes en mención cumplan entonces su razón de ser, su engranaje, su solidez, y así nosotros poder entonces ahondar en lo propio de este amor eterno, de un Dios que acompaña, de un Dios que se revela
y de un Dios que se da a conocer. Qué bueno nosotros ir acentuando en toda esta dinámica y profundizando en todo este itinerario y especialmente en la espiritualidad del año litúrgico, que nos va abriendo puertas y que también nos va abriendo todo un esquema propicio para poder avanzar en el mismo y que se dé un derrotero de amor, de gracia y de bendición. Por eso estamos tocando elementos muy profundos, queridos hijos, elementos que realmente tocan la esencia de nuestra vida y elementos que nos van colocando en el plano de transformación, renovación y libertad. También tenemos que hablar de que qué genera cuando nosotros de una u otra manera vivimos la espiritualidad del año litúrgico, qué genera, dónde se desemboca todo esto. Desemboca, yo les decía ya, en una línea muy consecutiva, una línea preparatoria, una línea celebrativa y una línea de prolongación. Atento con esto, 5 sentidos focalizados, señores, porque aquí vemos una línea muy consecuente como un hilo conductor que va teniendo todo un, podemos decir, una realidad entrelazada y que va suscitando un tiempo nuevo, un tiempo de gracia, un tiempo de luz y que también nos pone en camino de lo propio hacia donde nosotros tenemos que mirar y bajo qué óptica tenemos que ir reconstruyendo para poder nosotros ahondar en lo propio de lo que nos pide el año litúrgico como tal. Cuando nosotros hablamos de la parte preparatoria, tocamos 2 ejes que van de la mano, el Adviento y la Cuaresma. Por eso los colores de ambos son Cuaresma, es tanto Adviento como Cuaresma, es el color morado. Y además de eso, vemos que hay 2 caminos, ¿no? Un camino que es el de Cuaresma, que es el camino penitencial totalmente para contemplar las maravillas del Dios que nos ama. Por eso la Cuaresma, que va cogiendo una solidez, ya lo explicaré más adelante, a partir del siglo IV, siglo VI, y cómo fue incrementando las prácticas de la Cuaresma, como la oración, como el ayuno y como la limosna, cómo se va engranando esas prácticas dentro del itinerario cuaresmal. Y el Adviento, que también es un tiempo de preparación, pero no en la línea penitencial, sino es una línea pedagógica donde nos va llevando de manera congruente para cantar el gran gloria a Dios en el cielo, que es en el tiempo de la Navidad. Tanto en Adviento como en Cuaresma no se hace gloria, pero el gloria que no se hace en Cuaresma va en la línea propiamente de la penitencia, mientras que el gloria que no se realiza en Adviento va en la línea de la pedagogía, es decir, de manera pedagógica para poder cantar el gran gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, para poderla cantar el gran día de la Navidad, del nacimiento del Señor. Vemos un ámbito celebrativo, tanto en la Navidad como en la Pascua hay un ámbito celebrativo, 2 nacimientos. El primer nacimiento de la Navidad es el nacimiento a un Dios que asume la historia, que asume la realidad del hombre, que asume el acontecer del hombre, que asume todo lo que el hombre es y todo lo que el hombre hace. Mientras que en la Pascua hay un nacimiento, no a un asumir, como pasó en el tiempo de la Navidad, sino ahora a una nueva creación, es decir, aquella realidad que estaba totalmente o que se desvirtuó por la desobediencia. En la Pascua se recrea la creación, vuelven a ser nuevas todas las cosas con el acontecimiento crístico, que es la pasión, la muerte y la resurrección, y desde ahí entonces se direcciona todo hacia una realidad nueva y congruente dentro de todo lo propio del tiempo que nos regala la iglesia. Adviento, Cuaresma, vemos la Navidad como celebración, la Pascua, y como prolongación vemos la acción del Espíritu. Pentecostés se constituye entonces en todo un camino que prolonga, atento con esto, 5 sentidos focalizados, prolonga todo aquello que hemos contemplado en el misterio de Cristo.
Por eso es que hemos escuchado durante estos días anuncios de parte de Jesús que el Espíritu Santo lo que hará de manera congruente recordarnos todo. Por eso se denomina el Espíritu como la memoria de la iglesia. Y hablar del Espíritu como la memoria de la iglesia es que Él nos conduce propiamente a los acontecimientos crísticos como memoria propia en una realidad no solamente anamnética, sino en una realidad epiclética. Aquí es donde entran los dos ejes también en función, la parte anamnética y la parte epiclética. La anamnesis marcada en el memorial, hacer esto en memoria mía, y la epíclesis, que es la actualización de esa memoria con un mismo acto donde Dios sigue manifestándose con la misma intencionalidad de lo que se está celebrando y con la misma gracia patente y actuante que ilumina el hoy, que se arranca o que hunde sus raíces en un pasado, pero que nos proyecta a una realidad escatológica, pero ese pasado no se queda como una realidad ya allí totalmente anquisolada o de antaño, sino que es actualizada por la fuerza y la efusión del Santo Espíritu de Dios. Entonces vamos viendo de manera clara y profunda todo este caminar de la liturgia y cómo sigue ahondando y cómo nos sigue proporcionando realidades muy propias del mismo. Además de esto, tenemos que hablar de la mística del año litúrgico. Ya hablamos de toda esta parte mistagógica, de introducirnos al misterio, pero la parte mística va sotolineada, además de los elementos ahí marcados, pero va sotolineada especialmente con un espíritu profundo de contemplación, un espíritu profundo de la adoración y de la alabanza a un Dios que nos ama y a un Dios que nos acompaña. Por eso estamos marcados por tres elementos importantes en esta mística. El primer elemento, el misterio de Cristo, el ámbito trinitario y la vida celebrativa. Yo lo marcaría primero así, el ámbito trinitario. La mística del año litúrgico hunde sus raíces en la única espiritualidad, y la única espiritualidad de la iglesia es trinitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros remarcamos que la espiritualidad de la iglesia es trinitaria, estamos viendo entonces una acción conjunta del Padre y del Hijo y del Espíritu en toda la historia de la salvación. Entonces, la espiritualidad del año litúrgico nos tiene que introducir al corazón mismo de la Trinidad, es decir, al ámbito de la perijóresis, donde está el Padre, está el Hijo, donde está el Hijo, está el Espíritu. Y en ese ámbito vamos a contemplar también las famosas relaciones en la Trinidad, la relación de paternidad, que es la del Padre, el Hijo, la relación de filiación, que es la relación del Hijo al Padre, la relación de inspiración activa y pasiva, activa, que es el amor del Padre y el Hijo, ahí donde está el Espíritu, y pasiva, que es la persona del Espíritu como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos del ámbito trinitario, de las relaciones mismas de la Trinidad, lo que tenemos que hablar, como les decía, comenzando este tema de la liturgia, especialmente en la liturgia fundamental, la famosa Trinidad inmanente, y lo que hablamos de Trinidad económica. Trinidad inmanente, la que siempre ha existido, la que ha permanecido, la que no tiene pasado ni presente, sino que está en toda la eternidad. Y esa Trinidad inmanente se ha hecho Trinidad económica a través del ámbito de la revelación. Por eso la mística del año litúrgico es poder contemplar la Trinidad, es podernos sumergir en el corazón trinitario, y ese corazón trinitario entonces nos hace contemplar los misterios de Cristo. Los misterios de Cristo marcados desde todo el momento de la encarnación, de la pasión, de la muerte y resurrección, como palabra definitiva, también como el punto álgido de toda la revelación y donde converge toda la revelación. Por eso San Pablo va a hablar de la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Todo se hizo por él, para él, y ya vemos en varios himnos cristológicos
especialmente de San Pablo. Está el himno cristológico a Filipenses, el himno cristológico a Colosenses. Y en esos himnos cristológicos que nos propone el apóstol San Pablo, tienen como común denominador que toda la obra creadora alcanza su plenitud en Cristo como punto álgido, como punto definitivo, y por eso en el bautismo de Jesús en el Jordán vamos a encontrar la frase que viene de lo alto, la voz que viene de lo alto: este es mi hijo amado en quien he puesto todas mis complacencias. Es vivir entonces la espiritualidad que hunde sus raíces en el ámbito trinitario y poder contemplar a Cristo como la plenitud de toda la revelación, nos lleva entonces a ir a entender que toda la vida de la celebración se marca hundido en un ámbito trinitario, pero por Cristo, que es la palabra eterna del Padre, que nos introduce al corazón de la Trinidad a través de la fuerza del Espíritu, para ser entonces imbuidos por la gracia de Dios. Qué bello cómo nosotros y cómo la palabra y cómo este caminar litúrgico nos va poniendo en clave congruente y en clave muy fija de todo un derrotero marcado propiamente en el caminar de un Dios en la historia. También tenemos que entender aquí algo importante que viene a vislumbrar todo un camino propio, y que dentro de ese camino se van abriendo puertas, se nos van abriendo realidades que de una u otra manera van ahondando en la capacidad propiamente del caminar de Dios en la historia. Por eso este caminar de Dios en la historia va dándose a conocer con un espíritu que nos va haciendo consciente del mismo. Ahora entramos a uno de los tiempos de este año litúrgico, que es el Adviento. Y en el Adviento nosotros contemplamos de que es donde se termina, podríamos decir, el año y se comienza un nuevo año, a diferencia del año civil, que el año civil se comienza con el 31, el 1 de enero. Acá con el primer domingo de Adviento ya comenzamos un nuevo año litúrgico, entendiendo de que Cristo hace nuevas todas las cosas. Por eso hay una realidad importante en esta categoría del Adviento, donde es importante precisarlo desde el siglo VI. Entonces dice que las noticias históricas esparcidas en diversas iglesias, especialmente en Occidente, nos permiten deducir el nacimiento de un periodo de preparación de Navidad en torno al siglo VI. En el siglo VI, donde se va marcando todo este itinerario y que se nos va viendo todo un camino para poder comprender el tiempo del Adviento como tal. Poco más o menos es una época posterior al pontificado de León Magno, el gran teólogo de Navidad, denominado así, y que ignora en sus sermones la existencia de este tiempo de preparación. Este ciclo pues aparece furtivamente en varios lugares y por diversas motivaciones hasta cuajar en un tiempo bien determinado. Podríamos decir que en un momento, en precedencia, tuvo algunas dificultades para tener la concepción propiamente de lo que nosotros llamamos el camino de preparación que nos sigue el Adviento. Hay unos países donde se fue dando una evolución en este campo de preparación, como lo son España, como lo son Francia y como lo son Roma. En cuanto a España, porque este campo de preparación fue entrando muy lentamente a partir del siglo VI, pero fue entrando muy lentamente, y donde tuvo una ponderación del Adviento como preparación fue en los países que ya les acabo de mencionar. Por eso en el Canon del Concilio de Zaragoza, celebrado aproximadamente en el año 380 al 381 en España, invita a los fieles a acudir a la asamblea durante las 3 semanas que preceden a la fiesta de Epifanía, a partir, por tanto, del 17 de diciembre. Los cristianos son invitados a huir de la dispersión de las fiestas paganas de aquellos días y a reunirse en asamblea, a evitar penitencias extravagantes
y a caminar descalzo, escaparse a los montes. Propuestas muy probablemente por las sectas que se inspiraban en las herejías de ese tiempo. Entonces, aquí se trata en España de que especialmente a través del Concilio de Zaragoza, darle un énfasis especialmente a esta preparación de Adviento, donde comienza muy sutil y donde va entrando de manera muy lenta en cuanto a preparación, pero ya hay unos vestigios en cuanto que nos va colocando en el camino del tiempo. En Francia, especialmente hacia el año, es un sermón medieval de Adviento del abad Vernon, donde acerca de la venida del Señor se cita en un texto atribuido a San Hilario. Eso está más o menos en el año 1048, donde en el Santo Doctor invita a los fieles a prepararse al Adviento del Señor con 3 semanas de práctica ascética y penitencial. Ya aparecen 2 puntos, tanto como en España como en Francia, el contenido del tiempo, que es un tiempo de preparación, pero también aparece ya las semanas. Tanto en España como en Francia aparecen ya 3 semanas como el día para contemplar el gran día del nacimiento del Señor. Y se dice que esa práctica de esa semana tienen que estar marcado con un espíritu ascético, con un espíritu penitencial, tal vez como reacción a las fiestas paganas del fin del mes de diciembre. Entonces aparece que el Adviento va en una contraposición, ¿sí?, a las fiestas paganas que se hacían en diciembre en muchos lugares y donde se trataba de desfigurar lo propiamente del tiempo del nacimiento de Jesús. Entonces, que está marcado desde marzo con la Anunciación, y de allí se cuentan que 9 meses hasta diciembre como fiesta fija. Entonces, tanto en España como en Francia van apareciendo puntos muy importantes. Y en el siglo V encontramos una especie de cuaresma, tiempo de preparación a la fiesta romana de Navidad, el 25 de diciembre, que comienza con 6 semanas antes. Es la llamada Cuaresma de San Martín, que empieza precisamente el 11 de noviembre, fiesta de San Martín de Tours, un dato apoyado en el testimonio de Gregorio de Tours. En un sermón de San Máximo de Turín, encontramos ya reflejado un sentido de preparación para la Navidad. En esa misma línea, en Roma, un efectivo tiempo de Adviento se reconoce en Roma solamente hasta el siglo VI, lo que está marcado en la diapositiva, y si es vale la hipótesis que se atribuye a una instauración al Papa Ciricio de 6 semanas iniciales, como todavía existen en el rito ambrosiano, y que pasa definitivamente con algunas oscilaciones que registran 5 semanas a las 4 definitivas propuestas por Gregorio Magno. El carácter escatológico de este tiempo parece que deriva del influjo de San Columbano y de sus monjes, y encuentra resonancia en un famoso sermón de Gregorio Magno. Por eso la palabra latina adventus, aplicada primitivamente a la venida de un personaje, del emperador, ha sido asumido por la liturgia como a la espera de la venida gloriosa, solemne de Cristo, que no puede ser más que la definitiva aparición de Cristo para todo el mundo. Entonces nosotros vemos claramente cómo se va introduciendo la palabra adventus, que era utilizada para la venida del emperador en un lenguaje romano, y que ahora comienza a tener todo un tinte de espera, de camino, totalmente de transformación y de renovación. Hay que hablar también de que en este tiempo de Adviento se habla de una doble venida, es decir, parucía y Navidad. Entonces está marcada con esa venida que Cristo hace, pero marcada también en una segunda venida, donde en Cristo serán recapituladas todas las cosas y donde el hombre encontrará razón de ser a su vida y a su misma historia. Desde ese punto de vista hablamos del cumplimiento de las promesas. Todo el tiempo de Adviento gira en torno a eso, ir en cumplimiento de las promesas, y esas promesas que van delineadas y sotolineadas bajo un ámbito propiamente creacional. Por eso
seguimos avanzando y ya encontramos aquí los 4 domingos, especialmente de Adviento, y cómo tiene una realidad temática, cómo se va ahondando en una realidad temática. Esta realidad temática nos va dando luces propiamente con las lecturas de cada día, lo propio del tiempo y cómo vamos ahondando en el mismo. ¿Para qué? Para tener todo un camino de gracia. Por eso vemos ciclo A, ciclo B, ciclo C. Ciclo C, nos encontramos en este tiempo en el ciclo C, luego volvimos al ciclo A y al ciclo B hasta llegar al ciclo C. Estamos ahora en los años pares, el otro año estaremos en el impar y todo impar reclama entonces el ciclo A. Vamos al ciclo A. Entonces, la línea temática del primer domingo es la línea de la espera, ahí están las lecturas correspondientes y donde toda la palabra tiene que iluminar ese tiempo de espera, la predicación, la parte homilética tiene que direccionarse a ese tiempo de espera. Luego, en el segundo domingo de Adviento estamos hablando del tiempo de la conversión, es decir, se nos invita a la conversión. Por eso todas las lecturas tanto del ciclo A, del ciclo B y del ciclo C, tienen como eje, tiene como realidad contundente la conversión. El domingo 3 hablamos de la acogida, acoger el reino, acoger su mensaje, acoger su bendición, acoger su gracia, para que el hombre crezca en la santidad de los hijos de él. Y el domingo 4 hablamos del anuncio, es decir, el anuncio a José, el anuncio a María, y María visita a Isabel. El anuncio del Salvador. Nos viene el Salvador, nos van a ser el Salvador. Entonces eso es un anuncio de espera, de conversión, de acogida. Espera, conversión y acogida, que va a desembocar en el gran anuncio. Cuando yo ¿qué? Espero, cuando yo me convierto y cuando yo acojo la propuesta de amor y de bendición que Dios tiene para con la historia. Esta oración del Adviento, de la iglesia en Adviento, es importante porque también nos va colocando en lo propio del mismo. Por eso hablamos del misal romano. Y en el misal romano tenemos que hablar de que los domingos y ferias tienen una ecología propia con temas característicos de la teología y la espiritualidad de este tiempo. Esperanza, gozo, conversión, renovación, el juicio del Señor. Es decir, todo el ámbito oracional, la ecología, ya yo les decía que es el estudio propiamente del ámbito oracional de la iglesia. Los dos prefacios de Adviento, como la doble venida de Cristo y la espera gozosa de la Navidad, se ha añadido otro ahora sobre Cristo Señor y juez de la historia y sobre sobre María, una nueva Eva. Entonces los prefacios están marcados con estos lineamientos que les acabo de mencionar. Pero otros prefacios podrían ser usados en Adviento en consonancia con el Evangelio proclamado en los domingos y en las ferias, como el de la Anunciación, cuando se lee el 20 de diciembre, respectivo Evangelio, o también se puede utilizar el segundo prefacio de la Santísima Virgen María, que está inspirado en el Magnífica, como aquel que contempla la obra creadora de Dios. Eso podría ser utilizado el 22 de diciembre y para el ámbito del anuncio, el prefacio de la Anunciación puede ser utilizado el 20 de diciembre. Ahí tienen de manera muy particular. Por eso también tengo que decirles que el tercer domingo de Adviento se conserva su característica de tono de alegría y que se da la antífona entrada que se llama el famoso gaudete. El gaudete y cuyo color es el color rosado, los ornamentos de ese día. Y ya como les decía, la omisión del gloria en el tiempo del Adviento no es penitencial, sino que es pedagógico para cantar en la gran noche de la Navidad, nos ha nacido el Salvador. Listo. También tenemos que hablar en esa misma línea de la espiritualidad, ¿sí? De la espiritualidad de este tiempo, a dónde marca, del tiempo de Adviento. La liturgia de Adviento ha desarrollado en la iglesia una auténtica espiritualidad litúrgica, centrada en la venida del Señor y en su espera. Es decir, venida del Señor en la carne, Adviento del Señor al final de los tiempos, constante presencia del Señor en su iglesia y en el corazón de los fieles que acogen con amor.
Por eso las palabras claves del Adviento son espera y esperanza, atención y vigilancia. Atento con estas palabras del Adviento que les acabo de decir, que está marcado durante todo este tiempo. Espera, esperanza, atención y vigilancia, acoger y compartir. Velar en espera de Cristo es un sentimiento que se asemeja a la espera de un amigo. Eso lo decía el cardenal Newman en uno de sus grandes sermones al ámbito universitario. Por eso la espera es una de las características del cristiano. El Adviento la renueva. La iglesia es la comunidad de la esperanza. Atento con esto. La iglesia es la comunidad de la esperanza. Por eso espera aquel que nos pone en camino de un tiempo de gracia, de un tiempo de luz y de un tiempo propiamente de bendición. Qué bueno cómo se va avanzando en este tiempo maravilloso que nos regala la iglesia. Ahora, en la liturgia de las horas hay otro tiempo importante que tenemos que decir. La liturgia oracional del Adviento se ha enriquecido notablemente con las invocaciones en las intercesiones de laudes y vísperas, en la que resuena frecuentemente con diferentes modulaciones el Maranatá, es decir, ven Señor Jesús. Buena la selección de los textos bíblicos y lecturas bíblicas continuadas del profeta Isaías, del texto patrístico, en sintonía con la espiritualidad del Adviento. Entonces vemos cómo se nos va dando también este tiempo de Adviento. Se denomina, que no está aquí en la diapositiva, en esta diapositiva no está, pero también Adviento es denominado como un tiempo de excelencia de María, la Virgen de la Espera. Estas son realidades importantes que no podemos tirar por la borda y que tenemos que tener muy presente. Es el tiempo mariano por excelencia del año litúrgico, lo expresado con autoridad Pablo VI en su encíclica Marialis Cultus, en los numerales 3 y 4. Históricamente, la memoria de María en la liturgia ha surgido con la lectura del Evangelio de la Anunciación, en el que con razón ha sido llamado el Domingo Mariano antes de la Navidad. Hoy el Adviento ha recuperado de lleno este sentido con una serie de elementos marianos de la liturgia que podemos sintetizar brevemente. De los primeros días del Adviento hay elementos que recuerdan la espera y la acogida del misterio de Cristo por parte de la Virgen de Nazaret. Tendríamos que decir que la solemnidad de la Inmaculada Concepción, aún no siendo propia del siglo de Adviento, se inserta armónicamente en este tiempo y en ella celebramos, como sugiere Pablo VI en la Marialis Cultus, la preparación radical a la venida del Señor y el feliz principio de la iglesia sin mancha ni arruga. Cómo vamos viendo de manera perfectísima, de manera maravillosa, este tiempo del Adviento. Ahí en la feria que nosotros llamamos del Adviento, ferias del 17 al 24, vemos de que del 17 de diciembre al 24 el protagonista litúrgico de la Virgen es muy característico en las lecturas bíblicas. Y en el segundo prefacio de Adviento se recuerda la espera de la Madre en algunas oraciones, como la del 20 de diciembre, que nos trae un antiguo texto del rótulo de Ravena en la oración sobre las ofrendas del cuarto domingo, que es una epíclesis significativa que une el misterio eucarístico con el misterio de la Navidad, en un paralelismo entre María y la Iglesia y en la obra del único Espíritu. Por eso, en esta hermosa síntesis de título podemos presentar estas pinceladas de la figura de la Virgen del Adviento al hilo de los textos evangélicos proféticos que aluden a la Santa Madre de Dios. Por eso podríamos decir que en el Adviento también aparece una gran espera de parte de María del Salvador. Además de esto, tenemos que seguir ahondando en lo propio del tiempo y cómo el tiempo nos va llevando a contemplar el misterio de Cristo. Además de esto, tenemos que hablar de la Navidad. La Navidad, que es un tiempo bello, un tiempo también maravilloso, que tiene una historia, que tiene unas relevancias en la Edad Media y que tiene unos énfasis hoy
en la Navidad de este tiempo. Los orígenes de una verdadera y propia celebración litúrgica de la Navidad parecen remontarse a tiempos bastante lejanos. Han tenido como lugar de origen de una primitiva memorial la misma gruta donde Jesús nació, en Belén, la gruta venerada por los cristianos, especialmente por aquellos que venimos de la circuncisión. Fue profanada, pero no destruida por los romanos en el año 135 del emperador Adriano, que dispuso que fueran recubiertas por un bosquecillo sagrado e implantó el culto de Adón. Justino, originario de Palestina, hablaba de la gruta de la que nació Jesús en su diálogo con Trifón. Orígenes afirma con Celso su muestra de Belén, de la gruta en la que nació Jesús, y desde allí poder contemplar las maravillas amorosas del Dios que nos ama. Por eso entonces en este camino histórico tenemos que decir que en la realidad nada sabemos de seguro sobre este tipo de celebraciones cuyo contenido podría sintetizarse todavía por la Escritura. Testa con estas palabras del nacimiento de Jesús, el misterio de la gruta de Belén o la severna o la coberna de la vida que representa por los nazarenos de la iglesia, madre de Jesús y de la Epifanía. Todo eso hace parte que a finales del siglo IV, según el testimonio de herejía, en los primeros días de enero se celebraba una sola solemne vigilia en la gruta de Navidad. Todo esto vemos que es un camino procesual, un camino de bendición. Además de esto, tenemos que hablar de la Edad Media, que tiene una gran ponderación en este año litúrgico, y el influjo de la Edad Media, ¿cuál es? La Edad Media ha dado a la fiesta de Navidad todo una gozosa generosidad. Ha conservado intacta la celebración nocturna, aun cuando la vigilia pascual nocturna había desaparecido en Occidente. En esta vigilia se cantan con gran solemnidad los matines, empezando por el solemne invitatorio de la fiesta, Christus natus est nomis. En los monasterios y en las catedrales se canta con solemnidad las profecías de Isaías y los textos de León Magno. El prólogo de San Juan y los responsorios solemnes de los matines, en lo que se repite con pleno sentido de actualización el odie del memorial litúrgico como a la afirmación de la presencia del misterio. Mire cómo, por eso los teólogos desde este texto subjetivo es hermoso e impecable. Todo converge hacia Cristo, historia sagrada y profana. Y Cristo llega en la plenitud de los tiempos en un momento de paz cósmica, todo orbe, impace y composio. La encarnación del verbo y la consagración del universo, mandum velum pissimum, sud adventus consacri, para darnos a entender que todo converge hacia Cristo, todo está hacia Cristo y todo entonces Cristo nos los concede. Cuando hablamos de la Navidad hoy, tenemos que decir que es una celebración muy sentida. Se puede decir que es una fiesta litúrgica que ha penetrado en la cultura. Existen ciertamente aspectos negativos como el desenfreno, el consumismo, que lleva a la paradoja de una fiesta navideña en la que parece que se haya olvidado el centro mismo de la celebración de Cristo. Navidad se celebra con una fiesta de la sociedad de comunión, aún en fuera de la evangelización que se ha experimentado el influjo cristiano de todo el caminar. Por eso la Navidad, el tiempo de la Navidad tiene una octava de Navidad que se ha recuperado su primitivo sentido, atento con esto, romano. El Natalis Sanctae Mariae es una fiesta en honor de la divina y virginal maternidad de María. Es también el día de paz instituido por Pablo VI y se trata de una conmemoración de carácter civil. Entonces la octava de Navidad lo que trata es de reforzarnos en todo el acontecimiento propiamente del nacimiento. Ahora nosotros vemos una línea consecutiva como en la teología que hablamos de la Navidad. La teología de la Navidad tiene elementos de la luz, elementos del nacimiento y elementos de paz, alegría y gloria.
¿Qué quiero decirle yo con esto? Cuando hablo de la luz, vemos la luz que aparece de la gruta. Y si nosotros hacemos un paralelismo bíblico, del sepulcro aparece la luz y de la gruta aparece también una luz. La luz que viene a iluminar a toda la humanidad, y la luz del sepulcro es la luz que viene a direccionar el nuevo sentido del hombre hacia donde éste quiere llegar y qué es lo que Dios quiere hacer con él. Esa luz que tiene también elementos importantes de un nacimiento. El nacimiento, como lo decía ahora, que se instaura en la vida, que entra en la historia, y también el nacimiento a una vida nueva en el acontecimiento propio. Por eso paz, alegría y gloria son elementos muy característicos de la Navidad. La paz, paz, el poder nosotros cantar ese cántico de paz propiamente de lo que nosotros hablamos en el tiempo de la Navidad. Paz en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad, alegría, que se alegren los pastores, que se alegre la humanidad, la gloria que resplandece. Y por eso vienen los pastores de Oriente a ofrecer incienso, mirra y óleo, incienso, mirra y oro, vienen a ofrecerlo por todo el pueblo y por toda la humanidad al Dios que nace, al Dios que permanece. Vemos aquí en las columnas la misa de la noche, la misa de aurora y la misa del día de ese gran día de la Navidad, que es un periodo corto dentro de la iglesia que termina entonces con el bautismo del Señor. Tenemos aquí de arriba hacia abajo las lecturas correspondientes de cada día, donde todas tienen un hilo conductor. El niño nos ha nacido, la noche, la aurora es contemplar a ese Salvador, y la misa del día es la palabra esa, que es la palabra hermosa que se hace carne, la palabra hermosa que se hace carne y que viene a iluminar el ser y el quehacer del hombre. Hay una línea muy consecutiva en la espiritualidad de este tiempo de Navidad. Es el misterio de la luz del mundo, la restauración del universo y la admirable intercambio de la creación. Entendiendo de que la espiritualidad hunde sus raíces en la Trinidad, pero en el ámbito trinitario contemplamos la luz, el Dios que se encarna, que se hace hombre. Ya lo definía el Concilio de Nicea en el 325, hablando de la consustancialidad, que el Hijo es el mismo Dios, consustancialidad. Y hablando del ámbito de la divinidad del Hijo, en el 381 en Constantinopla nos va a hablar de la divinidad del Espíritu Santo. Entonces vemos la luz que entra en la historia, la luz que irradia la humanidad, donde el vientre de María es fecundado por la acción del Espíritu, fecundado por la divina gracia de lo alto, sin participación humana, y que asume los rasgos humanos. ¿Para qué? Para redireccionar la vida del hombre. Por eso en Cristo se da la restauración del universo, y hay un admirable intercambio entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, que todo converge en la persona del Verbo encarnado. Todo esto nos lleva entonces a ir contemplando y visualizando el camino propio y hacia dónde queremos llegar en lo que llamamos tiempo grande, tiempo maravilloso de la espiritualidad, y el tiempo propio de lo que nosotros llamamos el año litúrgico. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.